Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver un poco el tema de renderizado condicional. Esto es decidir qué queremos renderizar, qué queremos mostrar y qué no. No siempre todo lo que tengamos en el código tenemos por qué mostrarlo. Para eso podemos poner condiciones como el if-else, operadores ternarios y algunos otros operadores lógicos para elegir qué queremos renderizar y qué no. Para eso tenemos un componente que decidí llamarle return condicional, ¿sí? Ya está todo colocado. Y en este caso tenemos un return normal que dice comportamiento normal. Vamos a verlo ahora en la pantalla. Acá se ve que nos dice el texto que ya estaba, que es comportamiento normal. Nosotros podemos usar, por ejemplo, dentro del código un if-else. En esta parte podríamos poner, por ejemplo, una constante estado igual a true y decir que si estado se cumple, por ejemplo, podemos poner un let texto y decir que texto es igual a este párrafo se cumple. Y si no, decir que texto es igual a no se cumple. Y acá podemos directamente poner la variable text. Lo que sucede acá es que tengo creado un estado y otra variable text que si esto es positivo, si es true, se va a cargar con el texto se cumple y si no, con el texto no se cumple. Acá decidimos mostrarlo en pantalla. Acá vemos que aparece se cumple porque estaba en true. Si nosotros pusiéramos false, aparece el texto no se cumple. También podríamos hacer, por ejemplo, podríamos poner un if, es decir, si esto es true, y ponemos este return. Y acá podríamos poner un else o directamente, como esto va a retornar algo, si esto se cumple, retorna acá y lo que está debajo no se va a ejecutar. Y si esto no se cumple, es como si no estuviera y me queda este return. Entonces, en vez de hacer un if else, podemos hacer esto y poner no se cumple. Entonces, como está en false, esto no se va a ejecutar y se ejecutaría esto. Y ahí vemos que dice no se cumple. Y si acá lo ponemos en true y guardamos, debería ejecutarse esta parte. Y ahí vemos que se cumple. Esas son algunas formas para renderizar cosas. Otra forma es directamente actuar dentro del return, es decir, ya en la parte donde mostramos el JSX. Para eso vamos a agarrar otro componente. Acá lo que hicimos ahora es crear un componente llamado operador ternario y lo importamos. Y acá lo que tenemos es el operador ternario, el componente, que vamos a ponerle un const estado igual a true. Y acá dentro, en el JSX, lo que vamos a hacer es preguntar si se cumple el estado, ¿sí? ¿Se está cumpliendo? Para eso escribimos el operador ternario, que es con el signo de pregunta y los dos puntos. Acá vamos a escribir el if y en esta parte escribimos el else. Entonces, si se cumple, podríamos poner una etiqueta P que dice se cumple. Luego de los dos puntos sería el else. En este caso podríamos poner que no se cumple. Entonces, si estado es verdadero, acá podríamos poner cualquier condición, lo podemos poner entre paréntesis también. Podemos poner si estado es igual a hola, ¿sí? Distintas condiciones. En este caso, basta con ponerlo así, porque estamos evaluando por true o por false. Si estado es verdadero y es verdadero, se ejecuta la primera parte. Es decir, va a decirnos que se cumple. Esto también lo podemos bajar así para que quede un poco más visible. Y si esto es falso, va a ejecutarse esta otra parte. Entonces, lo guardamos y vemos. Y ahí vemos que el texto nos dice se cumple. Es decir, entró a esta parte. Ahora, si yo le pongo false, y ahí me dice que no se cumple. Ese sería el operador ternario con un if-else. Nosotros no podemos poner varias líneas. Es el operador ternario normal de
JavaScript. Entonces no podemos poner varias líneas. Por ejemplo, acá otro P, ¿sí? Y escribir. Si nosotros quisiéramos devolver un JSX más grande, primero que si tiene algunas líneas de código, conviene ya convertirlo a componente para poder escribirlo más simple. Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es ponerlo así. Y acá sí, dentro podemos escribir más cosas. Y en este caso, si es true, va a ejecutar todo esto, y si es false, ejecuta esto. Asimismo, yo podría usar solo la parte del if. ¿Cómo hago para que no me haga el else? Porque si yo lo pongo así, me tiraría error. Le pongo, por ejemplo, null. O algo que sea false. Podría ser undefined, podría ser false, true. Bueno, true no es false, pero tampoco lo reconoce JSX. ¿Sí? No va a renderizar nada. Si yo, por ejemplo, acá pongo true, veamos que está en true, en verdadero, o sea que ejecutaría esta primera parte. Si yo le pongo verdadero acá, ven que ahí tampoco me muestra nada. Y no tiene ningún error. En la consola no me está mostrando ningún error. Esto es porque el true tampoco lo va a renderizar. Hay determinados valores que no los renderiza. Por ejemplo, null, true, false. Entonces, yo lo que podría hacer es que si esto es true, ejecuta esta parte, pero si esto es false, directamente le pongo null para indicar que no quiero nada. Entonces es solo un if. Entonces, si lo guardo, como es true, me va a mostrar esto. Ahí lo podemos ver. Y si es false, no me muestra nada, como habíamos visto con el true. ¿Por qué? Porque está entrando al null. Y ahí comprobamos que no hay nada. Ahora hay una mejor forma, tal vez, que es usando otro operador, que es el que vamos a ver en otro componente. Ahora, importamos un componente llamado operador lógico AND, y vamos a verlo. Acá tenemos entonces el operador lógico AND, que tiene un estado en false. Y acá vamos a renderizar. ¿Qué es lo que nos hace el operador AND? Nos devuelve el primero falso. ¿Sí? Si nosotros tenemos varias condiciones, por ejemplo, el estado es una pregunta, ampersand, doble ampersand, y podemos poner otra cosa, false, y una última cosa, por ejemplo, que diga último, y lo guardamos. Lo que va a suceder es que nos va a intentar devolver el primero falso. Como estado es falso, nos lo va a devolver. Acá mismo, en esto, una vez que ya lo evalúa, va a decir false, y por lo tanto va a intentar renderizar el resultado. Como false no se renderiza, no vamos a ver nada. Entonces, si vamos a la pantalla, no deberíamos ver nada porque nos está devolviendo estado que es false. Y ahí vemos que en la pantalla no nos está devolviendo nada. Ahora, si esto fuese true, donde pasaría es a este false. Entonces tampoco nos va a devolver nada. Ahora, si acá fuese, por ejemplo, un true, también pasaría al otro, al siguiente. Toda expresión de JSX es como un verdadero, ¿sí? O sea que también actuaría como un verdadero. Si yo pongo primer JSX, por ejemplo, esto ya se toma como un true. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El operador AND nos devuelve el primero falso o el último. Si no encontró ninguno, nos devuelve lo último. ¿Sí? Entonces, como esto es true, pasa al siguiente. Como esto es true, pasa al siguiente. Como esto es true, intenta pasar al siguiente. Como no hay ninguno, nos retorna igual esto, porque siempre nos va a retornar algo. Eso es lo que necesitamos escribir en el JSX. Por eso es que usamos afuera el if-else, pero acá no podemos usarlo. Acá adentro, si prueban, no van a poder resolverlo con el if-else. Le va a tirar error siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos operaciones que retornen algo. Y esto siempre retorna alguna cosa. Entonces, si guardamos, nos va a aparecer último. Y ahí vemos que el texto nos dice último. Nosotros podríamos usar esto como un if, porque nosotros podemos poner dos condiciones, por ejemplo, ahí. Y entonces, si esto se cumple, pasa a lo siguiente con el operador AND.
Y como esto es lo último, por más que se cumpla, porque es un JSX, lo va a retornar igual porque es lo último. Entonces actúa como, si esto se cumple, muestro esto. Si esto no se cumple, va a ser un false. Entonces ejecuto esto, pero esto no se va a renderizar. Entonces, la forma en la que se lee es, si estado es true, renderízame esto. Si estado es false, no hagas nada, porque va a devolverme un false. Entonces vamos a comprobar que si yo guardo esto, me imprime el primer JSX. Y ahí vemos que dice primer JSX. Pero si yo a esto le cambio false, vemos que no me muestra nada. Ahora vamos a ver el otro, que es con el operador OR. Acá ya importamos el operador OR y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos como en el anterior el estado en true y vamos a escribir la condición de JavaScript para poder renderizar una cosa o la otra. Por ejemplo, yo puedo poner estado o primer JSX. También puedo poner otra condición que diga, por ejemplo, último. Y guardo a ver qué es lo que pasa. Y acá vemos que no me renderiza nada. Lo que está sucediendo es que está renderizando el estado. Es decir, el operador OR lo que me devuelve es el primer true, al contrario que el otro. El otro me devuelve el primer false o el último. En este caso, el operador OR me devuelve el primer true o el último en su defecto. Entonces, si yo acá pusiera falso, este estado no se va a renderizar y pasa al siguiente. Como el siguiente es un JSX, o sea que es verdadero, me va a ejecutar esto. Lo guardamos y vamos a ver. Y vemos que me dice primer JSX. Si acá hubiera otro false, de alguna forma, alguna condición puede ser, estado es igual a o un string hola o cualquier cosa, pero si acá me da una acumulación de false, se me ejecuta el verdadero o el último en su defecto. Y ahí vamos a ver que me ejecuta el último, que además es verdadero justamente. Si volvemos atrás, vemos que hay diferencia con el ampersand, porque en este caso me intenta devolver el primero falso, entonces me intentaría devolver este primero. Si yo le pongo verdadero, directamente me renderizaría el último. ¿Por qué? Porque esto es verdadero. Esto también es verdadero y esto también, pero como tengo que devolver algo, devuelvo el último. Entonces al renderizarlo me muestra último. Y ahí vemos qué es lo que me muestra efectivamente. En cambio, si yo le pongo OR, me va a intentar devolver el primer true, o sea, estado. Entonces no me renderiza nada. Y ahí vemos que no me renderiza nada. El OR se puede ver como un if-else, ¿sí? O un if-else-if, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos verlo como que si esto se cumple, me lo devuelve. Si no se cumple, entonces si esto sí se cumple, me lo devuelve. Y si no, si esto sí se cumple, me lo devuelve. Si no funciona ninguno, devuelve lo último. Entonces, el ampersand se puede ver como un if, y esto se puede ver como un if-else o los if-else encadenados. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo dos condiciones nomás, puedo verlo como que si se cumple esto, lo devuelve, y si no, devuelve esto. Entonces, en este caso no va a renderizar nada, porque estado es true. Entonces ahí vemos que no renderiza nada. Y si esto es false, no se cumple, bueno, entonces renderizame lo que siga. Ahí vemos que renderiza primer JSX. Otra forma de verlo es renderízame esto y si no podés, renderízame esto otro. Entonces, estado o un texto primer JSX. Y estas son distintas formas de hacer renderizado condicional. Esto no lo podemos hacer con un if normal, no funciona. Yo pongo estado acá. Si yo lo guardo, por ejemplo, sabemos que este estado no me lo está marcando como asignado porque me va a intentar imprimir todo esto. Entonces vemos que acá me imprime esta parte y las llaves no las toma en cuenta, pero sí todo lo demás. Y si yo quisiera
poner esto entre llaves, como para indicar que es JSX, también ya está teniendo problema. Podría querer retornarlo y no, tira problema por todos lados. ¿Sí? Entonces, estructuras como if, else y muchas otras, como los for each, no devuelven nada. Nosotros necesitamos que retornen algo ya de por sí la estructura. Entonces, por eso es que tenemos que usar el operador OR, el ampersand, el AND o el operador ternario, por ejemplo. Y con esto, más o menos, es un resumen de técnicas de rendering.